señores, al lío. La tormenta que sacudió los cimientos de la UFC finalmente ha dejado sus consecuencias. 2 peleadores, 2 trayectorias interrumpidas y una misma sombra, la del escándalo de apuestas que explotó en noviembre del año 2022. Hoy, la Comisión Atlética de Nevada ha dictado sentencia y el veredicto es claro: más de 5 años de suspensión combinada para los implicados. Darrick Minner, el expeleador de peso pluma, ha sido castigado con 29 meses de suspensión. El motivo: no revelar una lesión previa a su combate contra Shailan Nuerdambike, una omisión que no fue inocente. Aquella noche de noviembre, en un evento de Fight Night, Minner cayó por nocaut técnico en el primer asalto en apenas 1 minuto. Pero la verdadera pelea no estaba en el octágono, sino en las apuestas. Días antes del evento, los movimientos en las casas de apuestas dispararon todas las alarmas. Las líneas se inclinaban de manera drástica. El peleador oriundo de Nebraska pasó de ser favorito a convertirse en un completo desvalido justo antes del combate. Y cuando la derrota llegó tan rápido como se predijo, las sospechas tomaron forma. La investigación se centró en su entorno más cercano. Y todos los caminos conducían a un nombre: James Krause. Krause, su entrenador y figura clave en el gimnasio Glory MMA Fitness, se convirtió en el epicentro del escándalo. La UFC respondió con dureza, vetando a todos los peleadores que entrenaran bajo su supervisión. Las principales casas de apuestas dejaron de aceptar combates de la organización. El deporte entró en crisis. Minner, inicialmente suspendido junto a Krause cuando estalló la polémica, acabó alcanzando un acuerdo con la Fiscalía del Estado de Nevada. Además de su castigo, deberá pagar una multa de $235,56 por los gastos del proceso. Su sanción es retroactiva, por lo que estará habilitado para volver al octágono a partir del miércoles 26 de marzo. Pero la historia no termina ahí. Otro nombre cayó junto al de Minner: Jeff Molina. El jefe, quien no compite desde junio del 2022, también ha sido sancionado. Y su castigo es incluso más severo: 3 años fuera de competencia. El motivo: no solo sabía de la lesión de su compañero, sino que decidió jugar con esa información, apostando una suma significativa a favor de su derrota. Un movimiento calculado, un riesgo que ahora paga con su carrera. Molina, que venía de una victoria por decisión dividida ante Salgas Chumagulov y acumulaba 3 triunfos consecutivos, veía cómo su proyección dentro de la división de peso mosca se consolidaba. Pero el escándalo le ha arrebatado ese impulso. Su suspensión se extenderá hasta el 5 de noviembre del año 2025. También deberá abonar la misma cifra que Minner en concepto de gastos legales. La investigación encabezada por US Integrity marcó un antes y un después en las artes marciales mixtas. La UFC, herida por el golpe, reaccionó con contundencia. Las apuestas, una fuente de emoción para los fanáticos, se convirtieron en una amenaza para la integridad del deporte. Y mientras las comisiones de juego restringían sus políticas, la promoción lanzaba un mensaje claro: ningún peleador está por encima del código ético del deporte. 2 carreras detenidas, una reputación manchada y un deporte que intenta, golpeado pero firme, restaurar su credibilidad. Esta historia no se escribió con puños ni con patadas, sino con decisiones fuera del octágono que, al final, pesaron más que cualquier golpe. Toledo se vistió de gala para rendir homenaje a uno de sus guerreros más ilustres. Ilia Topuria, invicto, campeón del mundo y símbolo de orgullo para toda una nación, recibió el reconocimiento de su ciudad con un gesto que quedará para siempre en la historia: un paseo con su nombre. La leyenda caminó por primera vez por esa avenida que lleva su huella entre aplausos y emoción, con un discurso sincero que dejó ver al hombre detrás del campeón. Pero, como ya es costumbre en Topuria, la calma dura poco, porque tras la emoción del homenaje, llegó el fuego. Cuando le preguntaron si se daría un paseo con Charles Oliveira, su posible rival en el peso ligero, la respuesta fue tan directa como demoledora: la verdad que sí, para darle un poco de cultura y alguna enseñanza, ya que se ve que no ha leído ni la hoja de un periódico ese chaval. Así, sin anestesia. Ilia volvió a cargar contra el brasileño, alimentando un beef que cada día toma más temperatura. Y es que las palabras no vienen solas.
Oliveira ha lanzado varios dardos en los últimos días, asegurando que puede noquear a Topuria. Además, ambos han pedido pelear por el cinturón del peso ligero, en un conflicto de intereses que está sacudiendo la división. Lo que hace apenas un mes parecía una relación de respeto mutuo, ahora es un volcán a punto de estallar. Porque Ilia ya no es solo campeón del peso pluma, es una amenaza real para la categoría de las 155 libras. Y si quiere construir un legado a la altura de su ambición, enfrentarse a Do Bronx es un paso inevitable. Con el cinturón pluma dispuesto a quedar vacante, el futuro de Topuria apunta directamente a una guerra en la categoría más salvaje de la UFC. El equipo de Islam Makhachev ya se ha mostrado más interesado en Justin Gaethje como siguiente retador, lo que deja a Ilia y a Oliveira como piezas perfectas para un combate de locura en 2025. Un choque entre el nuevo depredador de la jaula y el hombre que ha recorrido los infiernos del peso ligero para convertirse en leyenda. Un duelo que huele a sangre, historia y legado. Mientras tanto, otra batalla se libra fuera del octágono, la de traer la UFC a España, un sueño que Ilia ha perseguido con fuerza desde que se coronó campeón. Pero ahora esa ilusión se tambalea. Las dificultades logísticas, los problemas para encontrar una sede adecuada y la falta de entendimiento con la compañía han apagado el entusiasmo del hispano georgiano. No sé si en este momento vale la pena, confesó con resignación. El Wissink Center, el Palacio Vistalegre, todos los recintos parecen tener agendas imposibles, y la opción de un Santiago Bernabéu repleto, que hace un año sonaba a revolución, ahora ni siquiera convence a Dana White. La comparación duele. Francia tiene el Accor Arena, Inglaterra el O2. Y España, por ahora, solo tiene promesas aplazadas. David Shaw, uno de los ejecutivos clave de la UFC, mantiene un pequeño hilo de esperanza. Pero incluso él reconoce que es un reto complejo. Ilia ha dejado claro que está dispuesto a poner todo de su parte. Pero no a cualquier precio. Porque si para cumplir ese sueño debe hipotecar su presente y comprometer su rendimiento dentro de la jaula, entonces prefiere esperar. El guerrero quiere pelear en casa, pero no está dispuesto a perder su esencia en el intento. Y mientras el panorama español se enfría, el calendario del peso ligero se calienta. Arman Tsarukyan ha dejado caer que su próximo combate está cerca de anunciarse. El tablero se está moviendo. Las piezas encajan. Todo apunta a que en las próximas semanas conoceremos el próximo capítulo de esta historia. El primer reto de Ilia en una división donde nadie regala nada. La cuenta atrás ha comenzado. La leyenda ya ha hecho historia, pero no ha terminado. Ni de lejos. Ahora quiere más. Quiere a Charles Oliveira. Quiere un nuevo cinturón. Quiere dejar claro que no hay categoría que se le resista. Y cuando Topuria quiere algo, el mundo tiembla. Magomed Ankalaev, ahora con el cinturón de peso semipesado ajustado a su cintura, no ha tardado en encender nuevamente la chispa que quedó flotando en el aire tras UFC 313. Aquella noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el ruso cumplió su promesa. Destronó al implacable Alex Pereira, quebrando una era de dominio que muchos creían blindada por el poder devastador de Poatán. Pereira, a pesar de mostrar una defensa contra derribos impecable, no logró imponer su reinado en el terreno donde suele reinar, el striking. Ankalaev, frío y metódico, desmanteló su estrategia golpe a golpe hasta sellar una victoria por decisión unánime. Pero lo más sorprendente ocurrió después de los 5 asaltos. Ambos guerreros, lejos de evitarse, aceptaron la idea de un segundo enfrentamiento. El propio Dana White dio luz verde al plan, y ahora el reloj ya ha empezado a correr. La maquinaria de la UFC se ha movido más rápido de lo esperado. En una publicación que encendió las redes, Ankalaev confirmó que ya recibió una oferta oficial para defender su título en una revancha contra Pereira este próximo mes de agosto, una fecha que sorprendió a muchos, especialmente porque se esperaba que el segundo choque ocurriera en octubre, en el tradicional evento de Abu Dhabi, pero los planes han cambiado, o quizás nunca fueron los que pensábamos.
En su mensaje, Ankalaev también respondió a los rumores sobre el estado físico de Pereira durante la pelea. Según Joe Rogan, el brasileño habría peleado con una mano rota y afectado por un brote de norovirus. Sin embargo, el campeón fue claro: cuando un peleador entra en la jaula, nadie está al 100%. Y añadió, con la frialdad de quien está listo para la guerra: me ofrecieron la revancha en agosto, y dije que sí. Si él no está listo, pelearé contra quien sea. No importa. El mensaje es tan simple como contundente. Ankalaev no espera, no negocia. El cinturón está en juego y la división no se detiene por nadie. Mientras tanto, el mundo de las MMA contiene la respiración. ¿Podrá Pereira recuperar el trono? ¿O será Ankalaev quien selle definitivamente esta rivalidad? Agosto se perfila como el escenario de una tormenta anunciada, y aunque el calendario podría cambiar, lo que es seguro es que el fuego entre estos dos aún no se ha apagado. Está a punto de arder de nuevo. Leon Edwards ha vuelto a caer y Colby Covington no ha tardado en aparecer como un fantasma del pasado, pero con un megáfono en mano. La derrota de Edwards frente a Sean Brady en el evento principal de UFC Londres no solo marcó su segunda caída consecutiva, sino que encendió la mecha para que su antiguo rival encendiera el micrófono con fuego. «Lo vi venir», declaró Covington en una entrevista con Submission Radio. «Después de nuestra pelea, supe que ya no tenía hambre. Me rompí el pie enseguida». Y él no hizo absolutamente nada. Se notaba que su motivación se había esfumado. Para Colby, el problema de Edwards no es técnico, es financiero. Ganó demasiado dinero. Y fue gracias a mí con aquella rueda de prensa, dijo con una sonrisa irónica. Ya no tiene el fuego, debería colgar los guantes. León, nacido en Jamaica y criado en el Reino Unido, venía de defender con éxito su título del peso welter precisamente contra Colby en diciembre de 2023. Pero desde entonces, todo ha sido cuesta abajo. Primero perdió el cinturón en julio y ahora el grappling de Sean Brady lo volvió a dejar expuesto. Covington, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de lanzar otra granada verbal, esta vez dirigida a Paul Felder. El comentarista y expeleador había sugerido que Colby estaba mostrando una cara más amable últimamente, tras gestos cordiales con Kamaru Usman y hasta con Paddy Pimblett. Pero Colby no se anda con sutilezas. Felder es un completo perdedor. Nunca hizo nada en el deporte. Nunca fue evento estelar. Solo ha sido un saco de boxeo en la UFC. Es un borracho lleno de autocompasión. Mientras el micrófono siga encendido, Covington no va a parar. Sea para enterrar la carrera de Edwards con palabras afiladas o para descalificar a Felder con insultos directos, el caos siempre encuentra su camino. Pero más allá de la provocación, hay una pregunta que resuena. ¿Realmente cree Colby que Leon está acabado o simplemente está preparando el terreno para un regreso bajo su propia narrativa? Una cosa está clara, en el mundo de la UFC, las guerras no se libran solo dentro del octágono, y Colby Covington lo sabe mejor que nadie. El nombre de Michael Chandler resuena con fuerza en cada rincón del octágono. Pocos conocen el origen del fuego que alimenta su determinación. El contendiente de peso ligero, conocido como Iron, no solo es un guerrero explosivo dentro de la jaula, su historia es la de un hombre moldeado por la constancia, el trabajo incansable y una mentalidad a prueba de dudas. Hoy, Chandler inspira a miles, pero incluso los más grandes se nutren de referentes. Durante una sesión de preguntas y respuestas en la red social X, una simple pregunta encendió una chispa emocional. ¿Quién te inspiró a pelear? ¿Y qué te motiva a seguir adelante? La respuesta fue breve, directa y poderosa. Tyron Woodley, Ben Askren. Dos nombres que marcaron una era. Dos estilos distintos, dos caminos que confluyeron en la mente de un joven que soñaba con la gloria. Tyron Woodley, campeón mundial de peso, welter, feroz y cerebral. Ben Askren, maestro del agarre, invicto durante años, símbolo de dominio en la lucha libre. Ambos, figuras clave en el despertar de la vocación de Chandler.
Pero la inspiración es solo el primer paso. Lo que define a Chandler es su obsesión con la consistencia. En un deporte donde las rachas van y vienen, él ha mantenido firme su visión. Aunque su camino reciente ha estado lleno de obstáculos, su fuego no se apaga. La última vez que lo vimos en acción fue en UFC 309, en noviembre del año pasado, enfrentándose a Charles Oliveira en una batalla que se alargó durante los 5 asaltos. El resultado, una decisión unánime a favor del brasileño. Antes de eso, en UFC 281, en el 2022, Chandler cayó ante Dustin Poirier, atrapado por un mataleón en el tercer asalto. Desde mayo de 2022, cuando noqueó a Tony Ferguson con una patada frontal devastadora en UFC 274, Chandler no ha saboreado la victoria. Casi 2 años de sequía. Pero los guerreros no se definen por sus derrotas, sino por cómo responden a ellas. Ahora todo apunta a Miami. El 12 de abril, en UFC 314, Chandler se medirá con Paddy Pimblett. Una oportunidad de redención. Una nueva página en una historia que todavía no ha dicho su última palabra. Un duelo donde el pasado, el presente y el futuro colisionan en una ciudad que arderá al ritmo de los puños. Para Michael Chandler, esta no es solo una pelea más. Es la chance de volver a encender el fuego que alguna vez prendieron Woodley y Askren. Y esta vez, con todo el mundo mirando. Paul Craig ha hablado. Y lo ha hecho sin filtros, sin escudos, sin esconderse detrás del orgullo de un guerrero. El escocés, conocido por su dominio en el suelo y por ser el único en derrotar al actual campeón Magomed Ankalaev, ha confesado uno de los capítulos más oscuros de su carrera. El descenso a la categoría de peso medio no solo afectó su rendimiento, sino que casi lo rompe por dentro. Después de su derrota ante Johnny Walker en UFC 283, Craig tomó la decisión de cortar hasta las 185 libras. Su debut como peso medio parecía prometedor tras una victoria sobre André Muniz, pero el espejismo no duró mucho. Llegaron Brendan Allen, Caio Borralho y Bonical, y con ellos 3 derrotas seguidas. Pero lo más duro no fue lo que ocurrió dentro del octágono, fue lo que pasaba cuando se apagaban las luces. En una entrevista reveladora con TalkSport, Craig soltó la verdad que muchos callan. Desarrolló un trastorno alimenticio como consecuencia directa del corte de peso. En sus palabras, estás en un deporte basado en el peso. Tienes que controlar las calorías y además salir ahí y mostrar tu cuerpo, verte bien. Terminas con un trastorno alimenticio y con una obsesión con tu apariencia. Las palabras pesan, como los recortes que lo llevaron al límite. La lucha ya no era solo contra sus rivales, sino contra su reflejo en el espejo, contra su mente, contra esa voz que le exigía más allá de lo saludable. Cada comida se volvía una decisión crítica, cada entrenamiento, una carga más para su estabilidad mental. El deseo de encajar en una categoría, de lucir bien para el espectáculo, terminó por ser una prisión que lo alejaba de su esencia como peleador. Pero Paul Craig, como buen veterano, ha sabido hacer algo que pocos se atreven a hacer: parar, mirar hacia adentro y tomar una decisión por él, no por las expectativas. Regresa a las 205 libras, vuelve al peso semipesado, su verdadero hábitat. Ahí donde su cuerpo no sufre para rendir, donde su mente no se quebranta por una báscula, donde puede enfocarse en lo que realmente importa: pelear. Craig ha sido claro. Lo que necesitas hacer es preguntarte: ¿qué es lo mejor para mi salud mental? Y en su caso, la respuesta era obvia. Alejarse del peso medio no fue una rendición, fue una liberación. Con 13 victorias por sumisión en 17 triunfos profesionales, cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño y una historia de campeonatos británicos y escoceses, Paul Craig tiene credenciales de sobra para seguir siendo una amenaza. Ahora, con la cabeza clara y el cuerpo en su punto, se prepara para enfrentar a Rodolfo Bellato el 17 de mayo en el UFC Fight Night de Las Vegas. Ese día, en el UFC Apex, no solo veremos al luchador, veremos al hombre que decidió priorizar su salud por encima de todo. Y cuando un guerrero encuentra paz consigo mismo, se vuelve más peligroso que nunca. Tom
Aspinall sigue empujando las puertas del trono absoluto de los pesos pesados, pero según Chael Sonnen, ese combate todavía ni siquiera ha llamado a la puerta de Jon Jones. La historia lleva tiempo en pausa. Desde que Aspinall ganó el cinturón interino en noviembre del año 2023 con un brutal knockout a Sergey Pavlovich tras aceptar la pelea con apenas unos días de antelación, el británico ha pedido una y otra vez lo que muchos consideran inevitable: una pelea de unificación con el campeón indiscutido, Jon Bones Jones. Pero las semanas se convirtieron en meses y los meses ya rozan el año y medio. La división más pesada de la UFC vive una especie de limbo, con dos campeones que no se enfrentan. Mientras Jones se mantenía firme en su intención de pelear con Steve Miocic, Aspinall no se quedó de brazos cruzados. En julio pasado, destrozó a Curtis Blaydes en una defensa dominante de su título interino, demostrando que su cinturón no es simbólico, sino una amenaza real al trono del indiscutido. La tensión ha ido escalando. Desde que Jones regresó a la acción y alzó la mano como campeón hace ya 4 meses, las conversaciones sobre la pelea con Aspinall han explotado. Los fans la quieren, los expertos la exigen y la UFC parece estar, por fin, alineándose con la idea. Pero entonces, ¿por qué no se ha firmado nada? Según el propio Aspinall, la respuesta es tan clara como frustrante. Jon Jones estaría evitando el enfrentamiento, y para acentuar su burla, el británico apareció en el último evento de UFC en Londres con un pato de juguete en la mano, lanzando una indirecta cargada de ironía. Sin embargo, Chael Sonnen, el autoproclamado mayor insider de este deporte, no está de acuerdo. En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el ex retador al título aseguró que Jones no ha rechazado la pelea simplemente porque todavía no se la han ofrecido. Según Sonnen, Jon no dirá que no a esa pelea. Jon no ha recibido esa oferta. Ese es el monstruo en el armario que la gente no quiere aceptar. No ha habido ni fecha, ni sede, ni una llamada telefónica de la UFC para ofrecerle formalmente a Tom Aspinall como rival por el título indiscutido. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Es Jon Jones el que no quiere pelear o es la organización la que no ha movido ficha? Sonnen asegura que cuando llegue la llamada, Jones no se esconderá. Pero por ahora esa llamada sigue sin llegar. Mientras tanto, el pato sigue en el aire. Y los fanáticos de los pesos pesados esperando el rugido de una guerra que, de darse, podría ser la más grande de los últimos tiempos.